Tengan un buen día, licenciada Dimas y compañeros. Mi nombre es Saúl Vázquez y a mí me toca hablar sobre lo que sería el ayuno y la hidratación preoperatoria en pediatría. Em, Como primer punto vamos a tener lo que sería, vamos a hablar sobre las características fisiológicas que van a ser en el paciente pediátrico que tenemos que tener en cuenta para conocer por qué le vamos a dar diferentes horas de ayuno a nuestros pacientes. Como primer punto tenemos lo que sería eh, que las necesidades de líquidos y de electrolitos en un recién nacido a un lactante varían de acuerdo con los cambios orgánicos en el tamaño y la composición de los compartimientos. Entonces, tenemos algunas características como pueden ser como vemos en la diapositiva, que el riñón es un órgano pasivo en la vida fetal y al nacer se torna activo, madurando su función en 80 o 90% en el primer mes y alcanzando el 100% de su maduración en el octavo y el noveno mes de vida. Eh, Tenemos que conocer también que los sistemas de transporte de los túbulos en el riñón, en el recién nacido, no están completamente desarrollados, por lo que la capacidad de orina para concentrar orina está reducida a la mitad. También tenemos que conocer que la tasa de filtración es de 30% en el recién nacido a término y se iguala al adulto al año de edad. Em, También tenemos que ver que durante la primera semana de vida del paciente pediátrico va a producir una orina a una concentración de solo 450 a 600 miliosmoles por kilogramo. En cambio, tenemos que en el adulto eh, la capacidad va a ser de 1000 a 1400 miliosmoles por kilogramo. Eh, También los neonatos tienen un umbral bajo para la glucosa, por lo que las elevaciones leves en su nivel eh, podrían generar lo que sería una glucosuria, una diuresis osmótica más fácilmente. Eh, También tenemos que el recién nacido no es capaz de conservar o excretar sodio como en el adulto, lo cual hace que sea susceptible a presentar hiponatremia. De ahí es porque viene que se recomienda el uso de soluciones, eh, solución salina para hidratar a los pacientes. Em, Vemos también que el recién nacido es capaz de aclarar el agua libre y incrementar el volumen urinario ante una sobrecarga de líquidos. Esto quiere decir que, bueno, para ellos es difícil concentrar la orina y conservar el agua cuando se disminuye su volumen. Esto quiere decir que ellos van a tolerar mejor una sobrecarga moderada de líquidos que una deshidratación leve. Por esto que vemos aquí que ellos más fácilmente pueden incrementar el volumen urinario, pero les es más difícil concentrarlo cuando hay concentrar su volumen y conservar agua cuando disminuye su volumen. Em, También tenemos características como sería la composición de los líquidos corporales. Aquí vemos que ellos, el agua corporal total, que sería la suma del líquido intracelular y el líquido extracelular, eh, eh, va a ser mucho mayor que la del adulto. Como vemos en el cuadro, el agua corporal total en un paciente pretérmino va a ser de 85%, a diferencia de un adulto que va a ser de 65%. En un paciente a término va a ser del 80% y los pacientes de 1 a 3 años va a ser del 65%, ya igual a lo que sería el adulto. En cuanto al líquido extracelular, vamos a tener que tiene los pacientes pretérmino van a ser
un 55% de agua, los pacientes a término un 45% y los pacientes de 1 a 3 años un 25%, igual que en el adulto. El líquido intracelular va a ser 30% en un paciente pretérmino, 35% en un paciente término y de 1 a 3 años va a ser del 40%, igual que en el adulto. Y también tenemos que ver el volumen intravascular, que va a variar con la edad. En el nacimiento va a ser aproximadamente de 80 mililitros por kilogramo. En la edad preescolar va a ser de 70 ml por kilogramo y en la adolescencia va a disminuir hasta un 60%. De ahí tenemos que conocer lo que sería la fisiología de la secreción del líquido gástrico. Em, Esto nos va a servir para entender por qué se le da diferente tiempo a cada tipo de alimento, ¿verdad? Em, para comenzar tenemos que em, el estómago, el, el vaciamiento de líquidos del estómago va a depender principalmente de lo que sería el gradiente de presión entre el estómago y el duodeno. También entra lo que sería la presión intragástrica, que esta es mediada por la inhibición del nervio vago. Em, Tenemos que con los líquidos, el vaciamiento de líquidos es muy rápido, va de 50 a 12%, de 50% en 12 minutos, gracias a la absorción y a la mínima resistencia a su paso a través del píloro, de tal modo que el 95% de los líquidos serán vaciados en 1 hora. Eh, de aquí vemos que por eso es que se le da menos tiempo a los líquidos claros en el ayuno, a diferencia de lo que serían los alimentos sólidos, que el vaciamiento va a comenzar hasta que estos cambien a forma líquida. Eh, Menciona que las partículas sólidas son retenidas en el estómago hasta que el tamaño sea menor de 2 milímetros. Eh, Esto va a requerir un tiempo que eh, no es predecible, puede llegar a ser hasta 12 horas y hay estudios que dicen también que el 50% del alimento sólido va a permanecer todavía en el estómago después de 2 horas después de su ingesta. Em, También tenemos características como que la secreción gástrica es de 50 a 100 ml por hora. eh, y esto nos va a decir que eh, un ayuno no va a garantizar lo que sería un estómago vacío, porque ya vimos que la secreción gástrica va de 50 a 100 ml por hora. Entonces, nunca se va a estar seguro de un estómago totalmente vacío. También tenemos algunas consideraciones de riesgo para la aspiración, como son el pH del líquido gástrico por debajo de 2.5 y un volumen mayor a 25 ml, que son condiciones de riesgo de aspiración, ¿verdad? Em, Tenemos también algunas condiciones de riesgo que, que pueden presentar nuestros pacientes, que estas van a ser aparte de las que ya conocemos normalmente, como sería la tos, el rechazo al tubo, la obstrucción de la vía aérea, y todos estos factores que modifican el gradiente de presión entre el estómago y el esófago. Pero también tenemos otras condiciones de riesgo como serían los pacientes em, que vienen de cirugía de emergencia, los pacientes diabéticos, los pacientes obesos y los pacientes que están demasiado ansiosos. Em, en cuanto a los pacientes, bueno, ya conocemos las cirugías de emergencia, pacientes que no llevan ayuno. Con los pacientes diabéticos, mencionan las literaturas que ellos tienen un vaciamiento gástrico para sólidos más disminuido. Ellos, el 80% de la comida sólida
va a permanecer todavía en el estómago después de 2 horas, a diferencia de solo el 50% de un paciente normal. Entonces ellos necesitan un cuidado más, tener cuidado con el ayuno. Se recomienda la administración de lo que sería la metoclopramida, que esta va a acelerar el vaciamiento gástrico. También tenemos pacientes obesos que ellos mencionan que su volumen de contenido gástrico es mayor y su pH también. Y también presentan posibilidades de una obstrucción mecánica al vaciamiento gástrico. Entonces ellos se consideran como pacientes de riesgo en cuanto a en estos aspectos. Tenemos que conocer también características anatómicas que cambian el paciente pediátrico, como son la unión gastroesofágica. Estas condiciones anatómicas van a favorecer la aspiración del vómito y la regurgitación. Y tenemos aquí las más importantes, que son las características del esfínter esofágico inferior, que necesita una presión menor para poder ceder. El ángulo en que el esófago alcanza el fondo gástrico, la longitud del esófago, presentan también un esófago corto y una angulación excesiva de las cuerdas bucales, que van a favorecer lo que sería la aspiración de contenido gástrico. Y tenemos aquí un cuadro que menciona la acción de algunos fármacos en cuanto a el esfínter esofágico inferior. Tenemos los que lo disminuyen, lo aumentan, o los que no modifican. En cuanto a los fármacos que lo disminuyen, tenemos la atropina, el glicopirulato, la diazepam, el nitroprusato, el tiopental, los opioides y los fármacos inhalatorios. Entonces estos nos van a perjudicar a la hora en cuanto a más riesgo para aspiración. Tenemos los fármacos que aumentan el esfínter esofágico inferior, que nos van a ayudar a proteger, como sería la metoclopramida, la neostigmina, el hidrofonio, la succinilcolina, el pancuronio y los antiácidos. Y tenemos los que no lo modifican, como son la ranitidina, el atracurio y el becuronio. También tenemos lo que serían los líquidos preoperatorios. Aquí menciona que está demostrado que la ingesta de líquidos claros no va a alterar la integridad del esfínter esofágico inferior, ni los reflejos protectores de la vía aérea. También menciona que es necesario reconocer la administración de líquidos claros preoperatorios. Tampoco va a aumentar el volumen ni va a disminuir el pH del líquido gástrico. Por lo tanto, no se va a facilitar la regurgitación en la faringe ni la broncoaspiración, ni una neumonitis al momento de realizarla, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer tenemos que definir lo que serían, cuáles son los líquidos claros, ¿verdad? Menciona que los líquidos claros van a ser el agua potable, el jugo de manzana, las bebidas a base de jugos, las gelatinas, el agua, el caldo claro, los helados de agua y también menciona la leche materna. Menciona que la leche materna es un líquido corporal dinámico cuya composición cambia durante el día y a lo largo de la lactancia, y que brinda al lactante los nutrientes específicos necesarios en cada edad. Menciona que la leche materna también es expulsada con mayor rapidez que otras, entonces se puede tomar como un líquido claro. Y menciona que luego de su ingesta se puede dar un ayuno de 3 horas y no va a afectar, ¿verdad? Y tenemos también que el ayuno
para los pacientes pediátricos va a ser una experiencia eh, poco placentera, que los niños en la mañana van a estar estresados, con hambre y deshidratados. Entonces por eso tenemos que los diferentes tiempos que le vamos a dar a los diferentes alimentos. Por eso se recomienda que los líquidos claros, como son los que ya vimos y la leche materna, en el recién nacido se pueden administrar 2 horas antes de un procedimiento anestésico. Y como ya vimos antes, lo que sería cuánto tarda en vaciar los líquidos claros el estómago, eh, podemos tomar estas medidas. Mencioné que en el recién nacido los sólidos y la leche materna van a necesitar de 2.5 horas de ayuno. En cambio, los lactantes van a necesitar para los sólidos 4 horas, eh, y de líquidos claros y la leche materna van a necesitar 3 horas. Los pacientes de primera infancia van a necesitar para los sólidos y la leche no materna por lo menos 6 horas. En cuanto a los líquidos claros y la leche materna van a necesitar 3 horas. Y pacientes de segunda infancia ya van a necesitar 8 horas para los sólidos y la leche no materna, y para los líquidos claros y la leche materna van a necesitar 3 horas. Menciona que cuando han pasado más de 2 horas después de la ingesta de líquidos, la secreción gástrica endógena es el determinante sustancial del volumen y el pH del líquido gástrico, y un ayuno más prolongado no va a mejorar lo que serían las condiciones. También tenemos que conocer el cálculo del déficit estimado del ayuno, que es lo que vamos a reponer del ayuno en el transcurso de la operación, ¿verdad? Del procedimiento. Menciona que el ayuno es el primer número de horas sin ingesta por las horas de mantenimiento. De este déficit calculado se va a administrar, como ya conocemos, en la primera hora la mitad, y en la otra mitad en las siguientes 2 horas. Las horas de mantenimiento las vamos a sacar con esta fórmula, que es la de Holiday, que menciona que la fórmula del 4-2-1, para los primeros 10 kilogramos de peso que tenga nuestro paciente, lo vamos a calcular de 4 ml por kilogramos por hora. Para los siguientes 10 kilogramos van a ser de 2 ml por kilogramo por hora, y por arriba de los 20 kilogramos, por cada kilogramo se va a dar 1 ml por kilogramo por hora. Y el resultado de esto lo vamos a multiplicar por el número de horas que tenga de ayuno nuestro paciente, y es lo que vamos a reponer, ¿verdad? Menciona también que si existe la sospecha o la comprobación de un déficit intravascular de volumen o un trastorno en el equilibrio ácido-base, se debe llevar a cabo la corrección más cercana a lo normal posible, valorando siempre la relación riesgo-beneficio, teniendo en cuenta la evolución de la enfermedad sin el tratamiento quirúrgico. Esto es para los pacientes que presentan vómitos o han tenido diarreas, en los que van a tener una deshidratación, ¿verdad? Y esto lo tenemos que corregir con las diferentes soluciones, ¿verdad? Recomendable el uso de soluciones de sodio. También tenemos que conocer que los pacientes, el riesgo de la hipoglucemia, ¿verdad? ¿Cómo sería? Bueno, tenemos que la hipoglucemia va a estar relacionada con la edad, y van a cambiar los valores en los que se va a considerar como una hipoglucemia. Tenemos que en el neonato la glucosa inferior a 30 miligramos por decilitro se va a considerar como hipoglucemia. En cambio, en el lactante y el niño mayor, los niveles inferiores a 4 ml por decilitro se van a considerar como una hipoglucemia.
Menciona también que el neonato tolera niveles de glucemia menores que los niños mayores y que los adultos. Em, Menciona también el riesgo de la administración de, de soluciones glucosadas porque es bastante fácil que se dé una hiper, hiperglucemia. Entonces se tiene que tener cuidado. Menciona en la literatura que es recomendable el uso de soluciones glucosadas al 2.5 o al 2%. Eh, Menciona también los pacientes que tienen riesgo de presentar hipoglucemia, como son los niños con alimentación parenteral total, los niños desnutridos, hijos de madres diabéticas, también eh, neonatos pequeños para la edad gestacional, niños con enfermedades crónicas debilitantes, niños sépticos, los lactantes pequeños para su edad gestacional y los pacientes, también menciona los pacientes con un ayuno prolongado que pasan de las 8 a las 10 horas. Em, a los pacientes que se les vaya a administrar la glucosa, es importante que tengamos en cuenta que se les tiene que monitorizar la glicemia eh, bastante frecuente porque es bien fácil llevarlos a una hiperglucemia. Eh, y bueno, eso sería todo con lo que sería el ayuno y la hidratación preoperatoria. Y, y gracias por su atención prestada y que tengan un buen día.